Buenas amigos, seguimos con Francisco González. En el segmento pasado, Francisco te ponía como tema todo este proceso de auditoría que por ley, ¿verdad?, deben hacer los sujetos obligados. Tenemos ya autoridades competentes que han regulado la forma de hacer, las otras no han salido. Podríamos también ver qué es la práctica, cómo se ha ido manejando en el mercado y las mejoras que podríamos estar viendo o implementando en este proceso. Arnaldo, bueno, tú sabes, por tu experiencia en esta materia, las auditorías externas, bueno, tienen muchos años haciéndose en algunos sectores. Bancario fue, como digo yo, el sector alumno aventajado, por donde empezó todo. Pero a raíz de la ley, bueno, pues esto es obligatorio. Antes se hacía más para un banco cumplir con el corresponsal y poder decirle, mira, alguien externo me está haciendo un examen independiente. Principalmente cuando la cosa se puso muy agria con la corresponsalía, que empezaron, o les dio, como digo yo, con cerrar cuentas. El famoso de-risking. El de-risking famoso. Pero bueno, a raíz de eso, como tú bien decías, eso es obligatorio, es parte del programa de cumplimiento. Un año es lo típico, pero también tú conoces que para algunos sectores puede ser cada 2 años, si cumple con ciertos criterios. Algunos sectores también marcaron algunas normas o parámetros de qué se espera con esa auditoría, otros han sido un poquito más, han entrado más tarde en eso, pero bueno, en sentido general, yo creo que ya no hay sector hoy al que no se le está haciendo auditoría externa. Ahí no domino muy bien la parte de casinos, y por lo tanto mejor no opino ahí, porque ahí no conozco cómo va. Pero con los no financieros, los sujetos obligados no financieros, yo sé que ya se está en eso y sé que la misma DGI también está supervisando algunos de ellos y viendo esas auditorías. Y ni hablar de los que pertenecen al sector de los sujetos obligados financieros. Ahora, aquí el tema, a pesar de que se ha querido normar, yo creo que todavía sí quedan muchas materias, asignaturas pendientes en este sentido. Y voy a hablar primero de cara a la autoridad competente, que es la que, aunque el informe se hace sobre un sujeto obligado, pero es la que últimamente recibe ese informe y la que se supone que le va a interesar el contenido que está ahí para formarse su juicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto nosotros? Y son asignaturas pendientes porque con algunas autoridades competentes nosotros estamos en conversación, precisamente con el ánimo de hacer esto algo útil para ellos. Una queja que particularmente y otros colegas hemos recibido de ciertas autoridades competentes es, oye, es que recibimos informes de auditoría que honestamente no nos dicen mucho. Entonces tú dices, bueno, se está convirtiendo casi esto en un mero cumplimiento. Solamente el programa, la ley dice que el programa tiene que hacerse y bueno, ahí cumplí con eso. Pero la autoridad competente dice, es que yo lo recibo, me imagino que lo están recibiendo y hacen así, recibido cumplió con esa parte, pero dice, no me está sirviendo. Entonces, ¿qué queda ahí, Arnaldo? La verdad, primero, hacer de este instrumento algo útil para ellos. Eso es lo primero. Y para eso, de alguna manera, tiene que haber un acuerdo de la autoridad competente con los que van a hacer la auditoría, para que, número uno, los informes que se reciban, no importa quién lo haga, tú tengas la certeza de que viene con lo mismo, con el mismo contenido. Hoy no necesariamente es así. Y me explico mejor, porque tal vez un amigo televidente puede decir, pero está muy claro que es la auditoría del programa de cumplimiento. Y sí, tú puedes primero mínimamente abarcar cada componente del programa de cumplimiento. Pero en ese abarcar el programa de cumplimiento, alguien abarca hasta aquí y alguien abarca hasta aquí. Hay que llegar a una especie de acuerdo donde el informe que llegue, la autoridad competente diga, no importa de quién venga, yo sé que voy a encontrar esto, esto, esto y esto. Y eso es un ponerse de acuerdo que implicará tener conversaciones con ellos para definir los procedimientos y hasta dónde se debe llegar
y que sea aplicado por todo el que se esté dedicando a esta auditoría externa. Entonces, yo creo que esa es la primera asignatura pendiente que hay. La segunda es el tipo de informe, Arnaldo. Esa es otra que hay todo un misterio detrás. Y no un misterio, no quiero ponerlo de esa manera tampoco enigmática, pero el programa habla, o la ley habla, de la efectividad del programa de cumplimiento. En buena materia de auditoría, cuando se habla de efectividad, es una auditoría. Y una auditoría es un concepto que se utiliza indiscriminadamente, pero en el mundo de la auditoría tiene una definición precisa. Y está hablándose ahí, principalmente cuando se habla de efectividad de los controles, de terminar prácticamente a dar una opinión. Y una opinión de que, bueno, pues si el programa de cumplimiento ha operado efectivamente en un periodo determinado. Eso es lo que se está hablando. Y suena bien, suena bien. ¿Quién no quisiera saber en un párrafo final que después de haber hecho A, B, C y D, sí, pero resúmeme, dime en un párrafo, ¿cumple o no cumple? Yo creo que es una aspiración muy noble, es muy buena, y a cualquier lector le encantaría, principalmente si es la autoridad competente, porque te resume. Ahora bien, el llegar a eso también tiene sus retos, que se han tratado con algunas autoridades, de ver cómo se llega a un acuerdo para acercarnos a eso un día, pero que en el momento entendemos que las condiciones no están necesariamente dadas. Y hay un concepto ahí muy importante en materia de auditoría, Arnaldo, que es la materialidad. Cuando se habla de una auditoría financiera, el tema materialidad es mucho más fácil. Con el respeto, y que me perdonen los contadores, porque ahorita están diciendo que Francisco anda minimizando eso. No, me explico, para que no se malinterprete. No digo que sea fácil meramente porque lo sea, sino porque al ser algo cuantitativo, estamos hablando de números, es posible... Llamado de 4. Es posible determinar materialidad en base a un criterio cuantitativo. Entonces es muy fácil. Esto no es un criterio cuantitativo, es mucho de cualitativo. Hay mucho de cualitativo. Entonces, pero eso no quita que para tú terminar de dar una opinión y decir si algo cumple, si algo no cumple, si algo cumple a medias o cumple parcialmente, tú necesitas saber en base a qué. Y ese criterio de materialidad no está definido. Que sea fácil definirlo, no, tampoco estoy diciendo eso aquí, no estoy diciendo. Ahora, imposible, tampoco quiero decir que es imposible, pero sí necesitará un trabajo poder definir qué es materialidad. Y creo que he sido muy aéreo hablando de materialidad. Yo creo que vale la pena tal vez poner un ejemplo un poquito más preciso. Hablemos de un procedimiento determinado, hablemos de uno de los aspectos de la ley, procedimiento relacionado a conocer al cliente, gestionar al cliente. La ley, las normativas sectoriales piden una serie de información que tú debes tener, sí o sí, mínimamente. Puedes tener más, pero mínimamente una serie de información. Y tú te encuentras por ahí, bueno, que tomas tu evaluación en la auditoría, tomas una muestra, y te encuentras que en uno de los casos de la muestra, para simplificarlo, puede ser más, pero en uno, de esa información mínima que se pide, te encuentras que una no está. Hablemos con números, digamos que son 10 las informaciones mínimas que se piden, el número es hipotético. Una, digamos que son 20 para ponerlo más drástico, una no aparece, estamos hablando de un 5% que no apareció. Pero más aún, no apareció un 5% de la información en un solo cliente y digamos que en los otros 9 de la muestra todo apareció. ¿Qué es eso? Mira, por ser algo tan insignificante, que era un 5%, eso es un cumple. Y otro te dirá, mira, yo no... La ley me dice que tengo que tener... Tú tienes que tenerlo, dice la ley. Eso no cumple, eso está claro. No, pero espérate, tú no puedes ser tan obtuso en eso, tan radical. Por Dios, vamos a las matemáticas, siempre salen ese tipo de expresión. Vamos a las matemáticas, es un 5%, es aceptable. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable, Ana? No, y también viene la posibilidad, bueno, no lo pidió el documento o no está en el expediente de documento, pero en el proceso mismo de revisión del expediente, de la conversación con el mismo cliente, de lo que tú puedes determinar que hay ahí. Tú dices, bueno, pero no tal vez el documento físico, pero sí dentro de los procesos se ve que él sí cumplió con todo eso. Entonces,
hasta dónde tú lo vas a catalogar Claro. como que no cumplió Claro. o que cumplió. Claro. Entonces, eso también va a depender mucho del criterio del auditor, que es lo que nos lleva a que, en cierta forma, la autoridad competente es la que nos tiene que decir a las personas que están haciendo este trabajo que A, B, C y D, sin que ese A, B, C y D entonces nos quite también la posibilidad de hacer, de poder hacer el trabajo, porque muchas veces lo cerramos tanto que nos lleva a que no hay una posibilidad de tú cumplirlo con lo que se está pidiendo. Correctamente. Y tenemos autoridades que sí han emitido reglamentación sobre el proceso de auditoría y otras no. Tenemos, por ejemplo, la DGI ya emitió toda una política de auditoría, pero que también cuando tú la dices, bueno, ¿cómo yo hago? ¿Esto cumple con todos los criterios de una norma internacional o solamente voy a hacerlo en base a lo que me pide la autoridad competente A, B, C y D? Entonces también me pide, como tú dices, me pide una opinión, pero oye, ¿cómo yo puedo determinar que cumple o no cumple? O sea, no me da un criterio para yo decir, si hace esto, entonces cumple, si le falta esto, claro, no cumple. Y yo creo que ahí está la clave de esto, en cómo hacer práctico eso que ellos quieren, que no es lo fácil. Pongamos otro, para aterrizar más todavía, tú y yo vamos a hacer una auditoría sobre un sujeto obligado. Eso no se debe hacer, debe ser una sola firmilla o una sola persona y listo. Pero hipotéticamente pensemos eso. Tú lo estás haciendo por tu lado y yo por mi lado. Ante la ausencia de esos criterios claramente establecidos, probablemente pudieran salir, con mucha probabilidad, dos informes con opiniones diferentes. ¿Cómo es posible? Pero es el mismo programa de cumplimiento. Es en base a las mismas evidencias que ambos están auditando, revisando. ¿Cómo es posible? Claro, porque le está dejando al juicio de cada quien, y como ese juicio no hay criterios claros, bueno, pues te encontrarás con una serie de incongruencias, aún sea el mismo sujeto obligado. Y pensemos ahora desde el punto de vista de la autoridad competente, pensemos el punto de vista de ellos, porque ahí es que tenemos que verlo. Cada ellos son los responsables finales de velar porque esto marche bien. Pero, ¿qué ellos quieren? Ellos quieren tener comparabilidad. Y para tener comparabilidad, donde hay tantas personas o firmas haciendo auditorías, ¿cómo la puedes hacer si los criterios no están unificados? O sea, la verdad es que ponerse en los zapatos de la autoridad competente ante una situación así también es complicado. Entonces, ellos son unos grandes beneficiarios de poder ir encaminándonos y convergiendo a algo que con unos criterios un poquito más estándares en base a lo que se debe hacer. Lo que me lleva entonces a pensar que me imagino que en base a ese mismo criterio es que ellos han tratado de cerrar, ¿verdad?, quién puede hacer una auditoría o no. Pero entonces, a mi entender, se ha querido, como tú dices, lo que se hace una auditoría, entonces se ha querido llevar esto a que solamente personas, un auditor pudiese hacer este tipo de evaluación o de auditoría en un sujeto obligado. Pero es que una auditoría de prevención de lavado de activos es muy distinta a una auditoría financiera. Entonces, tú tienes que saber de lavado de activos, tú tienes que tener el conocimiento, no simplemente porque yo sea una firma auditora, sí, sé sobre el proceso de lavado de activos. Entonces, cuando tú lo cierras, aparte de que le pones un peso económico, tal vez a un sujeto obligado que no puede pagar la contratación de una firma prestigiosa como la KPMG, entonces le estás cerrando también el paso, ¿verdad?, a poder cumplir con el mismo mandato. Aunque, por ejemplo, en la normativa de la DGI se le permite, ¿verdad?, a ciertos expertos, aunque no sean auditores, poder realizar el informe. Pero entonces también estos expertos tienen que manejar ciertos procesos que conlleva una auditoría. De auditoría, correcto. Y totalmente de acuerdo, Arnaldo. Eso me hace recordar en unas discusiones en el Instituto de Contadores, donde alguien que respeto mucho, de una firma de auditores, decía, óyeme, se ha asociado que por ser auditoría tiene que ser un auditor exclusivamente, pero no es una condición única para poder hacer un buen trabajo. Y yo coincido totalmente y va en la línea por lo que tú estás diciendo. No basta tú tener procedimiento de auditoría, no. Tú tienes también que conocer de lo que es prevención de lavado para poder hacer un
una revisión de calidad necesariamente. Pero tampoco bastaría tú ser un experto en prevención de lavado, porque hay procedimientos que son de auditoría que es necesario aplicar. Yo he visto informes, Arnaldo, donde alguien inclusive concluye, están gestionando bien los controles de conozca a su cliente. Vamos a seguir con el tema de conozca a su cliente. Dice, ¿por qué concluye eso? Bueno, porque hice esto, esto y esto. Primero, era insuficiente, faltaba más procedimientos para poder concluir eso. Y segundo, cuando tú mirabas el tamaño de la muestra, tú decías, pero ese tamaño de muestra ni siquiera es representativo, estadísticamente hablando. Entonces, yo creo que hay mucho también trabajo que hacer y capacitaciones que dar para que de verdad el informe que reciba la autoridad competente sea significativo para ellos, que a la larga es lo que ellos están buscando. Hoy, Arnaldo, por lo menos el caso de KPMG, y yo sé que otras firmas lo están haciendo, nosotros estamos utilizando una norma de auditoría, pero que no da opinión. Y la norma es la de la ICRS 4400, que se conoce más en el mercado como de procedimientos convenidos. ¿Qué estamos haciendo con esa norma? Bueno, se definen unos procedimientos que yo creo que sí es responsabilidad del que va a hacer el trabajo, acordar los procedimientos con el cliente, pero asegurándose que no se queda ningún elemento relevante del programa de cumplimiento sin ser considerado ahí. Hay una confusión porque dicen, como es de procedimientos convenidos con el cliente, algunos te pueden decir, mira, yo no estoy muy bien todavía en el tema de trazar los clientes en su vinculación a la lista de sanciones. Como tú vas a convenir esto conmigo, vamos a concentrarnos en el procedimiento 1, que es de los órganos de control, en el 2, que es del código de ética, en el 3, que es de tal cosa, déjame hacia afuera. No. El practicante de este ejercicio dice, no, eso no puede ser negociable. Aquí tiene que venir el programa entero definido en ese procedimiento. Entonces, una vez definido eso, que aún así, creo que todavía lo que mencionaba en un principio, con la autoridad competente, hay que ver los procedimientos para que ellos digan, sí, a mí me es suficiente esos procedimientos como están ahí y hasta ese nivel de profundidad que se está llegando. Que creo que ese es el paso que hay que dar inmediato y que yo invitaría a las autoridades competentes para que tengan ese acercamiento, que no lo pueden hacer ellos solos, la verdad necesitarían ayuda de la parte auditora, sería la manera más efectiva de hacerlo. Pero definir en esos procedimientos hasta dónde deben llegar para que ellos se sientan cómodos, para que ellos digan, sí, eso sí me es útil. No que venga Francisco González y llegue hasta aquí y Arnaldo llegó hasta allá, porque no estamos comparando peras con peras. Pero ese tipo de norma, bueno, pues ¿qué obliga al practicante? A hacer lo que dice el procedimiento, a informar sobre lo que dice el procedimiento y a establecer los hallazgos que se encuentran, si es el caso, como resultado de la aplicación de los mismos. Aquí también traigo una cuña porque sé que algunas normas sectoriales, nosotros hemos levantado la mano, pero bueno, todavía nos falta levantarla un poquito más alta, exigen que se den recomendaciones sobre lo que vaya saliendo. Y esas normas no admiten recomendaciones, Hernán. Esa norma es, hazme esa revisión, informa, dime qué hay ahí, informa sin dejar de decir lo que tengas que decir y si hay un hallazgo, ponlo de una manera clara y concisa. Pero la recomendación hay que tener cuidado porque recordemos que ese trabajo es hasta cierta manera recurrente, cada año o cada 2 años, pero digamos cada año. Entonces tú puedes estar dando una recomendación que te hace parte después de la solución y te está invalidando el tú ser el auditor. En buen dominicano, ser juez y parte. Entonces, primero, esa norma no lo admite y segundo, es bien peligroso. O caeríamos en un tipo de recomendación, como digo, bastante etérea, porque es casi como, siguiendo con el ejemplo de la cédula, no se encontró la cédula, un pedazo de información que se llama cédula, recomendación, conseguir la cédula. Es la negación del hallazgo. Eso no es una recomendación, Eso no es una recomendación, eso es negar el hallazgo. La recomendación es decir, ¿por qué no está la cédula? Mira, lo que pasa es que en el proceso, pues mira, tú debes hacer un control que haga esto, cuidado ahí. Pues una recomendación válida, pero ya te está invalidando después para tú hacer el trabajo el año que viene. Entonces, yo sé que hay normas que te dicen, hazme los procedimientos, dame una conclusión, opinión y dame recomendación también. Entonces, Francisco, seguiremos hablando del tema en el próximo segmento.